Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy le planteamos tres temas. El primero tiene que ver con la economía, que es el tema más importante en el país. ¿Cómo va a ser el crecimiento económico del Paraguay? Hace 15 días o 12 días atrás salía un informe del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional alertando sobre el parón que va a tener el mundo y que las previsiones de crecimiento vinieron hacia abajo por cerca del 2%. Y bueno, vamos a ver si nuestras expectativas de 3,4%, 4% se cumplen o no se cumplen y qué puede pasar a lo largo de este año. Eso vamos a hablar con el ministro de Economía, Carlos Fernández Baldovino. El segundo bloque vamos a hablar con el comisario Nimio Cardoso, jefe antisecuestro, sobre todo esto que pasa en el norte del país, cómo se está llevando adelante la lucha contra el crimen organizado, qué pasa con el EPP, reapareció o no, es verdaderamente el EPP o no. Y en el último bloque vamos a hablar con el doctor Federico Mora, viceministro de Educación, acerca de la evaluación docente. ¿Por qué darle crédito de volver a rendir a personas que sin ningún tipo de empacho no dudaron en cometer fraude en el primer examen? Son más de 2.300 personas que hicieron. Y vamos a hablar también con el doctor Mora acerca de esta denuncia que podrían presentar en su contra los de la Asociación de Institutos Docentes del Paraguay. Muchos temas para conversar realmente en este programa. Y antes de iniciar el debate, les invito a compartir un rico café Lavazza, que es reconocido como un café de alta gastronomía que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes y cafeterías del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el expreso italiano por excelencia. Pausa e iniciamos el debate. Ofertas increíbles para mamá en Bristol. 50 millones para renovar tu casa y una fabulosa Volkswagen Tiguan 0 kilómetros. Todas tus compras sin entrega inicial y con los mejores precios del país y además incluye una cuota de regalo. Bases y condiciones en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para tener un equilibrio ideal y un buen funcionamiento del organismo, ahora tenés a mano Mielaxan, el laxante que con una sola toma de sus cápsulas blandas no daña la mucosa gástrica y con acción comprobada. Mielaxan limpia y depura el organismo. Para tener un cuerpo saludable, comenzá con tu interior. Mielaxan, el laxante que funciona. Y el equilibrio volverá a tu cuerpo. Es de Laboratorios Galeno, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. ¿Qué tal? Buenas noches, ministro Carlos Fernández Baldovino. ¿Cómo está, ministro de Economía? ¿Qué tal, Carlos? Muy Bien, buenas noches para vos, buenas noches para toda la teleaudiencia. Encantado Bien, de estar gracias otra por vez. venir. Vamos a comenzar por lo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Teniendo en cuenta ese panorama y el informe que sacaron acerca del bajón que va a tener el crecimiento del mundo, ¿cuáles son las perspectivas para Paraguay? ¿Cómo nos toca ese bajón a nosotros? Mira, sí, nosotros estuvimos allá ahora en las reuniones de primavera y realmente las revisiones del crecimiento económico son todas a las bajas, pero hay que resaltar algo que era la palabra más pronunciada, dos palabras más pronunciadas durante esa semana que estuvimos allá. Primero, volatilidad. Segundo, incertidumbre. Esas fueron las palabras. Cada vez que alguien hablaba, cuanto menos, 2 veces por lo menos decía estas palabras durante sus intervenciones. Entonces, la verdad, si a mí me decís, hasta sería arriesgado utilizar los números del Fondo Monetario o del Banco Mundial, que yo tengo mucho respeto por ellos porque pasé por esas instituciones, porque es tanta la incertidumbre que no sabes si realmente se va a terminar materializando eso. A mí me tocó hablar Y en un económicamente, pero en la economía. Sí, sí. En la economía. Ahí me voy a... Sí. a ¿Cómo a lo que influye tú la dices. incertidumbre y la volatilidad? Influye mucho en el corto plazo. Lo que tenemos que diferenciar es qué está pasando ahora, donde hay mucho ruido, a lo que puede pasar dentro de 6 meses cuando estos ruidos desaparezcan.
si desaparecen. Yo creo que sí. ¿Sí? Y te voy a ver el análisis que yo hacía allá, ¿verdad? Básicamente teníamos un presidente, una nueva administración que empezó a tomar una serie de medidas. Ahora, la serie de medidas, el día de hoy, es muy diferente a la que era una semana atrás, muy diferente a la que era 2 semanas atrás, muy diferente a la que va a ser dentro de una semana. ¿Por qué? Por el estilo que tiene. Entonces, digamos, China creo que comenzó con 80% de aranceles, subió a 125, a 145, 200, sí, a 200, sí. Después empezó a bajar. Sí. Y ahora se están reuniendo en Suiza, Estados Unidos y China, de tal manera llegar a un acuerdo que va a pasar finalmente con el comercio bilateral. Y así sucesivamente, ¿verdad? Porque comenzamos algunos países con 10% nomás, todos los otros muy por encima de eso, y finalmente estamos todos en 10% mientras se negocian los acuerdos. Entonces, mucho ruido en el corto plazo, pero yo creo que el resultado final va a ser un nivel de aranceles para exportación a los Estados Unidos que va a ser mucho menor a lo que ha sido inicialmente. Por tanto, el golpe final, el status quo final, va a ser diferente al que era inicialmente y en el cual reaccionaron todos los mercados y todos los economistas y los hacedores de política. Yo no estoy justificando ni diciendo que esto no va a tener impacto. Tiene mucho impacto inicialmente. Las condiciones financieras fueron muy afectadas, ¿verdad? Incluso nuestros bonos Sí. tuvieron una caída en el precio porque cuando hay incerteza la gente prefiere más algo más seguro, que serían los bonos del Tesoro norteamericano, etcétera. Eso en el corto plazo nosotros estuvimos siguiendo qué pasaba con nuestros bonos. Nuestros bonos en guaraníes cayeron de precio. Al día de hoy está básicamente recuperado lo que era el precio inicial que Por ejemplo, tenía. ¿qué pasa si China retira todos los bonos que tiene Estados Unidos? No, sí, mira, eso es meterse un tiro en el pie. ¿Por qué? Porque ellos, parte de sus activos son los bonos. Si ellos empiezan a vender, va a caer el precio antes de que termine de vender todo, por tanto el valor de sus activos va a caer. Va a caer. Entonces no es consistente, esa amenaza, digamos, no es consistente como decimos en economía. Entonces hay muchas cosas que no lo van a hacer. Van a entrar fuerte, pero ahora ya están sentados. Entonces yo tengo la esperanza o la expectativa de que toda esta volatilidad era para que se sienten a negociar con Estados Unidos muchas cosas. Ya está muy cerca el acuerdo con Japón, ahora se van a sentar con China y de a poco van a ir resolviendo para fin de año. Yo creo que va a haber un mundo mucho más, con mucho más certeza, y que el status quo final no va a ser el inicial ni el que estamos hoy, sino va a ser algo bastante menor a los problemas que tenemos. Entonces, es decir, Estados Unidos hizo todo, Trump hizo todo esto para lograr ventajas. Para que se sienten a para negociar. Que se sienten a negociar y conseguir, sí. Claro, entonces, pero eso es estilo, o sea, en muchas ocasiones golpea la mesa, se siente a negociar eso genera y termina. Incertidumbre. Fíjate todo lo que eran las amenazas con México, inicialmente, o con Canadá, y finalmente, ¿dónde termina eso? Nada, porque se negociaron algunas cuestiones. Entonces, es el estilo, por lo menos es mi análisis que yo hago, entonces... ahí es que quiero llamar la atención y era algo que también discutimos durante el Fondo Monetario. Nos corresponde a nosotros, hacedores de política, explicar un poco lo que está pasando y cómo estamos viendo. Pero también nos corresponde a nosotros traer un poco de tranquilidad en el sentido de que es tan volátil o tan incierto cómo va a terminar, que nosotros no podemos empezar a quitar todos los instrumentos de política que tenemos, porque Paraguay tiene espacio de política fiscal o monetaria, basado en lo que está ocurriendo hoy, porque esto no es algo que va a perdurar, es algo muy temporal, yo creo. Y entonces tenemos que tener cuidado de no asustarnos en demasía, es malo, no apresurarse a tomar pero decisiones. digamos, puede ser como esa tormenta de verano, viene rápido, llueve mucho y después sale de nuevo el sol. Ahora, esa es la esperanza que yo tengo. Claro, pero como es impredecible el presidente de Estados Unidos. Sí. Entonces... ese pues es el misterio, porque es como un misterio. Yo entiendo, pero yo creo que tampoco haber sido 2 veces presidente y 3 veces candidato. Claro, no es un tonto. No es un tonto y él sabe dónde le va a apretar el zapato, y creo que tiene gente que, a pesar de lo que puede pensar o decir, le hace entrar en razones. Fíjate que hace 2 semanas o un poco más decía que le iba a echar al presidente de la Reserva Federal, del Banco Central. Y la semana pasada dice,
no, yo me reafirmo y él va a terminar su mandato. Entonces, eso es típico, digamos, de lo que es el comportamiento de Donald Trump. Algunas cosas dice, pero después va corrigiendo porque sabe empezar a tocar la independencia del Banco Central va a ser muy peligroso y no le van a permitir también, digamos, la gente que lo estuvo apoyando. Entonces, va a haber mucho ruido, pero creo que finalmente la situación no va a ser tan mala como la que aparenta inicialmente eso. Y ahí tenemos que tener cuidado. En una situación de mucha volatilidad, voy a tomar las palabras del presidente del Banco Central que dijo allá, y me gustó lo que decía, que en un ambiente de mucha volatilidad, de mucha incerteza a nivel global o a nivel internacional, nos corresponde a nosotros que a nivel doméstico demos la certeza a los inversionistas, al sector privado y demás. Y darle certeza es no empezar a hacer tonterías también a nivel doméstico. Garantizar de que la estabilidad macro va a seguir, de que solamente vamos a usar los espacios de política si son absolutamente necesarios. Es decir, nuestro plan de convergencia fiscal está ahí y va a seguir. Nosotros estamos firmes con eso y vamos convergiendo, los últimos números indican eso. La política monetaria está para reaccionar si es que existe algún peligro de inflación más alta. Entonces nosotros estamos con todas las armas, pero no es el momento todavía de reaccionar. Vamos a darle tranquilidad a la gente que las reglas no se van a cambiar acá. Vamos a seguir con el mismo marco de políticas que siempre tuvimos de tal manera que las inversiones sigan viniendo. ¿Y qué va a pasar con el acuerdo Mercosur-Unión Europea? Hoy se reunieron el recientemente nombrado canciller alemán Kreuz con Macron y volvieron a hablar y le volvió a exigir Kreuz, una forma de decir, volvió a mencionar que sería importante que Francia firme el acuerdo del Mercosur. Usted que también está relacionado internacionalmente, ¿cómo ve esa posibilidad? Mira, el acuerdo con Mercosur en realidad no es un acuerdo, son 3 acuerdos, ¿verdad? Hay un acuerdo comercial, hay un acuerdo creo que son sobre cuestiones ambientales y un tercer acuerdo, no me acuerdo sobre qué es. De los cuales el acuerdo comercial es el que podría ser más rápido porque ese pasa por el Parlamento Europeo solamente y después ya está implementado. Los otros 2, que yo sepa, tienen que pasar por los parlamentos nacionales. Entonces, esos 2 lo van a demorar bastante. El que puede salir muy rápido es el que está para el acuerdo comercial, ¿verdad? Que es el que nos interesa de repente a nosotros más. Alemania siempre tuvo esa postura de que quiere firmar el acuerdo con Mercosur. Francia tuvo siempre esa postura de que no está de acuerdo con firmar, no quiere saber nada por cuestiones políticas. Pero ya está el acuerdo, ya es tomar o dejar, y entonces hay que llevarlo a votación, asumo ellos, en el Parlamento Europeo, ¿verdad? Acá a nivel de Mercosur creo que la mayoría de nosotros vamos a poder pasar sin problema. Bueno. ¿Qué hacer de acá para adelante? Y bueno, Europa se tiene que convencer que en una situación así, si no puede negociar con Estados Unidos, tiene que buscar negociar con otros. Entonces, ¿quién es el otro y que está listo para negociar más? Con Mercosur. Entonces, es lo que yo digo, puede ser una crisis, no lo quiero catalogar así, pero puede ser una crisis. Pero tenemos que buscar las oportunidades que existan dentro de esa crisis. Ejemplo, el precio del petróleo. El precio del petróleo básicamente colapsó. Ahora estaba volviendo a verificar $58 el barril. ¿Verdad? Entonces, es una pequeña ganancia que podemos ofrecerle dentro de toda la ciudadanía si es que conseguimos bajar el precio de la nafta. Tenemos que aprovechar las pequeñas ganancias que vamos a tener. ¿Por qué se tarda en tomar la decisión? Yo creo que Eddie tiene que trabajar con su equipo. Acordate que él está focalizado en algo que en este momento está afectando a mucha gente, que es el problema de los cañicultores. Entonces él estuvo reunido esta tarde en Burgo Villarroa, justamente el presidente de la República, mucha gente estuvo reunido, entre ellos Eddie Jara. Y lógicamente yo no digo que la cuestión de reducción de los combustibles no sea importante. ¿Se habrá tocado el tema ahí? ¿No? Yo creo que se focalizó más en qué hacer con el molino, con el precio de la caña de azúcar y demás. Yo no estuve, pero es otro tema. Y es un tema bastante más caliente, digamos, que en este momento hay que tratar de focalizarse y tratar de resolver qué se va a hacer con los cañicultores. Y después seguramente va a estar analizando la posibilidad de bajar. Bajó desde el último reajuste que se hizo, estaba verificando ahí, alrededor de $11. Entonces es alrededor de 15% o algo así. Él decidirá finalmente con su equipo, bueno, es momento o no.
Yo apenas soy un economista que está en el Ministerio de Economía, pero justamente soy el ministro de Economía, entonces yo miro el global y me parece que podríamos tener espacio como para hacer una reducción, dado que ha caído y cayó más. ¿Ese espacio que debe cuánto sería? No, y eso es lo que tiene que calcular. No, porque hay otros componentes. Entonces, lo que sí vi es de que ese 15% es más de lo que cayó la última vez que se hizo un ajuste. ¿Entendés? Entonces, un análisis bastante simple el que hago. No te quiero decir cuánto, pero ojalá que podamos otorgarle a la ciudadanía por lo menos algún tipo de regalo por las fiestas patrias que sean, digamos, una reducción del precio de combustible. Pero no estoy prometiendo nada, que quede claro. Eso lo va a determinar Petropar. Y ministro, ¿y cómo paramos el aumento del precio de la carne? Porque hoy usted se va a cualquier carnicería o supermercado y un medallón que a usted le gusta, el medallón, que antes te venía en seis medallones en un paquete, hoy vienen 3 y está a 50 mil, entre 50 y 60 mil, y es 3 medallones. Y todas las carnes subieron, pero mucho de precio. Y también algunas hortalizas. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo podemos controlar eso? Mira, hay que ver realmente cuál es el motivo por el cual muchos de estos están subiendo. El éxito de Paraguay como gran exportador de carne también explica en parte, digamos, la suba del precio a nivel doméstico, ¿verdad? Si bien no todo lo que se exporta, no se exporta toda la vaca, aparte queda acá. Pero finalmente termina realmente afectando el precio doméstico. Entonces, ahí tenemos que ver qué podemos hacer. Hay que hablar con gente especializada, ver qué podemos hacer con la cuestión del hato ganadero, para aumentar, ¿verdad? De tal manera ahora que estamos abriendo muchos mercados y que se van a abrir más mercados, ¿verdad? Porque la perspectiva siempre es de abrir más mercados. Se está negociando con Japón, se está negociando con Corea. Entonces vamos a tener más demanda externa, ¿verdad? Y es algo simple en economía, mientras mayor es la demanda para una determinada oferta, pero hay un inconveniente, ministro, que también creo que el gobierno debe analizar. La presión que ejercen los frigoríficos en la fijación de precios. Entonces hay muchos ganaderos que están dejando la ganadería y están alquilando sus campos para la agricultura, por ejemplo. Sí, pero últimamente hemos visto, o por lo menos de las informaciones que yo tengo, precios bastante mejores de lo que era hace un año en términos de la carne que se le paga a los ganaderos. Entonces, ahí hay que ver también. Yo creo que el productor finalmente está recibiendo un poco más, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que es una situación óptima, pero está recibiendo un poco más de lo que era hace un año, que creo que era que recibía menos. La semana pasada nos dijeron lo contrario los representantes de la ARP que estuvieron acá. Hay que ver hasta dónde podés mandar. Yo no te digo que sea el precio óptimo en este momento. Yo lo que estoy diciendo es que es un precio un poco mejor de lo que era anteriormente el precio de la carne para ellos. Entonces hay que ver. Y los frigoríficos tenemos que competir, tenemos que hacer competir más. Vamos a ver si viene otro gran frigorífico de Brasil que estaba con planes para venir. Y tal vez eso ayude a mejorar el precio que tenga el productor. Ojalá, porque dicen que no era oligopolio, tiene otro nombre muy parecido. No, pero son muy pocos realmente jugadores. Son siete grandes jugadores, pero que le marcan. Y 7 ya es muy generoso, ¿verdad? Sí. Porque hay frigoríficos que son bastante más grandes, hay 2 de ellos que son muy grandes, los otros son grandes pero no tanto. Pero hay una situación, yo creo que con mayor competencia, yo creo que se va también a ayudar al productor. Ahora, la semana pasada estuvo Carlos Pereira, consejero del IPS, justamente en el lugar donde usted está sentado. Y estábamos hablando sobre la situación del IPS. Y empezamos a hablar y le preguntaba yo, ¿cómo es posible que el IPS le dé plata a todos los bancos y pierda el IPS en su negociación con los bancos? Le pagan 6, 7, 8% y ellos prestan a 16, 18%, ¿verdad? ¿Qué posibilidades habría? Y le pregunté eso, porque los televidentes también colaboran, y le pregunté qué posibilidades habría de convertir al IPS en un banco.
Y que también forme, ¿hay alguna posibilidad, hay formas de ver eso? ¿O iría contra la Carta Orgánica? ¿Habría que hacer muchas modificaciones? Porque actualmente, así como está, hay gente que gana con las comisiones y los bancos después ganan mucho, pero el IPS pierde. A ver, primero el IPS tiene no dos, tiene tres bolsillos, ¿verdad? Tiene la parte administrativa, la parte de pensiones y la parte de salud. Entonces no podemos hablar de IPS per se porque son tres IPS, IPS A, B y C, de los cuales el que siempre tiene déficit necesita tomar prestado de los bancos es la parte de medicamentos, la parte de salud. Y el IPS rico es el IPS de las pensiones, que es el que deposita. Sí. Exacto. ¿Verdad? Entonces ocurre esa tontería de que una parte de IPS deposita 3 y tiene que tomar a 7. Así mismo. Y termina perdiendo. Así mismo. En lugar de tratar de hacer alguna conveniencia y prestarse entre ambos fondos, por ejemplo. Exacto. Entonces, cuesta mucho nomás porque hay mucha desconfianza en términos de los jubilados, y me parece bien que exista desconfianza para hacer este tipo de operaciones. En el sentido de tienen miedo de que lo que se presta al mercado nunca se devuelva de salud para jubilados y se termine perdiendo. Pero finalmente, financieramente no tiene sentido lo que se está haciendo ahora con IPS. Exacto. Se tiene que mejorar. Se tiene que modificar, ¿no? Y se tendría que modificar para permitir por lo menos en parte alguna operación que sea más rentable para ambos lados. O encontrar a alguien que pueda ser de intermediario entre ambas partes del IPS y que el diferencial de tasa no sea 6 contra 14, exacto, sino sea 6 contra 8. Pero hay que ver todo eso como un todo, ¿verdad? O sea, si me voy a ir a depositar, que al mismo tiempo te deposito, pero dame una línea de crédito contingente. El Ministerio de Economía y el IPS. El Consejo de IPS, o sea, yo no me puedo meter en todos los lados, encima es un ente autónomo. Sí. Pero yo creo que Carlos y otra gente del Consejo tiene la inteligencia y el conocimiento suficiente como para empezar a proponer a los bancos, bueno, te voy a depositar, pero dame una línea de crédito al mismo tiempo. Que no sea solamente una licitación de un CDA, que es lo que están haciendo ahora. Que sea una licitación de CDA atado con una línea de crédito a tal tasa. Y entonces se ve cuál es el mejor. Eso, por ejemplo, es algo bastante simple de hacer y lo tendrían que hacer. El otro tema que me dijiste de los bancos. Creo que ya tuvimos una experiencia cuando una caja de jubilaciones se hizo dueño de un banco. Sí. ¿Y cómo terminó? ¿Cómo terminó? Sí. Entonces, zapatero a tus zapatos, confitero a los caramelos, y bueno, IPS no está preparado, no tiene la estructura. Ahora bien, con la nueva ley, ¿verdad? Ellos tienen posibilidades de invertir en un banco si así lo deseen, pero yo dejaría de que el manejo lo sigan haciendo profesionales. Claro, y en todo caso, la única forma de asegurar eso es, si IPS compra 100% de un banco, van a decir que son profesionales y no lo y lo puede manejar cualquiera. Si compra hasta un 10%, hay un 90% que van a exigir de que sean profesionales. Entonces, puede entrar a invertir en un banco, pero tiene que ser claramente minoritario, porque de lo contrario se va a llegar a los mismos vicios anteriormente y se va a terminar perdiendo la plata. Hay que tener cuidado con ese tipo de medidas. Ajá. Bueno, y por otra parte, ¿cómo va a asegurar el presupuesto general de gasto de el hambre de los políticos? Mira, es mucha explicación. Yo soy muy grato con la clase política por todo el apoyo que me ha dado, no solamente en términos de presupuesto, sino en términos de reformas. Pasamos en un periodo de 18 meses, esto era hasta febrero, era un dato que llamaba la atención cuando vendimos los bonos. En 18 meses, 14 reformas. Y eran 14 reformas basadas en una ley, no reformas basadas en decreto. Entonces, 14 leyes económicas de reforma es una buena cantidad como para demostrar la coordinación que existe entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Pasamos también 2 presupuestos. El presupuesto del 2024 y el presupuesto 2025. Ambos pasamos como nosotros habíamos enviado. ¿Cuánto costó? ¿En qué sentido? Y de beneficio para el sector político. Pasar esto, ¿cuánto le cuesta así al Estado? Una negociación no existe, como esa. No, la negociación implica muchísimo tiempo sentarse, explicar, hablar, que sean conscientes.
Y bueno, una cuestión que yo no puedo negar es que ellos tienen potestad de modificar el presupuesto. Totalmente. Sí. Entonces yo no puedo decirle... Por eso elaboran el presupuesto también. Por eso no le puedo decir al libro cerrado. Pero sí lo que puedo explicar, y ellos entendieron, es, por favor, no me toquen las estimaciones de ingresos, porque hubieron años en los cuales lo que hacían era, tenemos gasto por 100, bueno, quiero subir los gastos 120. O sea, quiero 20 para cualquier cosa, quiero 20 más. Y lo que hacían era, bueno, ¿cómo financiamos? Y no, vamos a poner nomás de que en vez de las recaudaciones que van a ser 80, van a ser 110. Entonces, eso es lo que llevaba a los problemas y le lleva a los países a grandes crisis. En este caso, ellos respetaron las estimaciones de ingresos y en todo caso, porque tienen la potestad, reasignaban partidas presupuestarias. Bueno, ¿cuánto reasignaron? ¿Es poco, yo creo que ni 5 millones de dólares. Ni 5 millones de dólares, creo, sí, es muy poco. La verdad que a términos, para una persona muchos 5 millones, pero digamos para un presupuesto de 17 mil millones, 5 millones o 20 millones de dólares no es nada de reasignación, es manejable. Acordate que estamos cumpliendo a rajatabla lo que es nuestra estimación del déficit y yo no tengo problema en que reasignen porque tienen las potestades. Uno tiene que también entender de que vivimos en democracia, la democracia habla de que ellos tienen el derecho, como tenemos nosotros, los ciudadanos, de criticar las modificaciones que ellos pueden hacer, ¿verdad? Entonces, totalmente, que lo hagan y están sujetos a las críticas y entonces, bueno, ellos verán, ¿verdad?, cuando hacen las modificaciones. Bien, perfecto. Gracias, ministro, por venir. No, por favor. La charla. Y te pido un favor. Cuando te vayas a tu casa, no prenda la radio. Mira, estás muy tranquilo, aunque tu corazón parece que empieza a latir más fuerte, pero llega así a tu casa. En términos económicos, Carlos, mi equipo que juega esta noche está no peor que Venezuela, está peor que Guinea-Bissau. Está bien, pero no pierda la fe. Siempre hay una ventana de esperanza. Y esperemos que haya pronto un papa, entonces a lo mejor eso nos trae la bendición también hacia Barrobrero. Perfecto, gracias por venir, ministro. Dale, muchísimas gracias. Carlos Fernández Baldovino, ministro de Economía y Finanzas de nuestro país. A la vuelta de la pausa, el comisario Nimio Cardoso. Ya regresamos. Llegó la promo exclusiva. Llévate ya mismo la moto Mami de Bristol más planchita de regalo, comprando la Buller Cup Rayo en cuotas de 269.000 guaraníes, sin entrega inicial, con los mejores precios del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Llegado a cierta edad, los huesos frágiles son un problema. Por eso, Osteogalén, calcio, más vitamina D, ayuda a recuperar la falta de calcio y hace que tus huesos sean más fuertes. Osteogalén hace que tu vida vuelva a la normalidad. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consultar al médico. Ya estamos en compañía del comisario Nimio Cardoso, jefe antisecuestro de la Policía Nacional. Buenas noches, comisario, ¿cómo estás? Don Carlos, buenas noches a usted, a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por aceptar y estar con nosotros. Comisario, vamos a comenzar hablando de lo que pasó en la zona de Canindeyú. Este grupo que apareció y quemó tiroteó y quiso quemar una comisaría. ¿Efectivamente son gente perteneciente al EPP o son los soldados de macho que se disfrazan y hacen estas cosas, dejan mensajes adjudicándose que son del EPP? ¿Qué hay? ¿Qué hasta este momento se sabe? Don Carlos, para nosotros, en un trabajo que estamos haciendo en forma conjunta, coordinada e interagencial con las fuerzas militares, justamente tuvimos una reunión con los analistas desde el día 1 de lo ocurrido esto y bueno, yo puedo concluir ahora que para mí no existe ni una duda que haya sido este grupo, ¿verdad? ¿Fue el grupo? Fue el grupo por muchos factores que hoy día lo estamos analizando y lo estamos discutiendo con el Ministerio Público. Son detalles que seguramente vamos a ir hablando sobre eso, pero también tenemos que tener en cuenta de que en cuanto al tiempo de la evolución del EPP, el EPP en estos 2 o 3 últimos años
después de la muerte de casi el 50% de sus hombres y después la muerte de Osvaldo, que fue uno de los golpes más duros que seguimos contra esta estructura criminal terrorista, le fue muy difícil volver a rearmarse, reagruparse. Sabemos que mientras no esté capturado el último de sus integrantes o las circunstancias que el combate lo dice que puede terminar un enfrentamiento, no va a terminar, ¿verdad? Y de eso somos conscientes porque aprendimos del ACA. Cuando nosotros pensábamos que el ACA desapareció, 3 años después aparece el AKEP, que también volvimos a tener muchísimos incidentes, muchas extorsiones por pago de impuestos revolucionarios, quema de establecimientos, amedrentamientos, disparos contra estancias. Eso fue en la zona de Puenteciño, Arroyito, era prácticamente una vez a la semana. Entonces nosotros empezamos a aprender de los errores de ellos y poder un poco redireccionar, ajustar el modelo operacional. Y bueno, llegamos al ACA, donde realizó su primer y único secuestro el de Jorgito Ríos. Lastimosamente sabemos cuál fue el resultado. Y bueno, eso fue el punto de inflexión donde nosotros pudimos entrar y bueno, el AKEP desapareció hasta el último integrante. Entonces ahí sí podemos decir nosotros estamos tranquilos porque en la primera fase cuando desaparece el ACA quedaron 2 hermanos. Y de estos 2 hermanos volvieron a reagruparse, fueron hacia la zona de Puenteciño a reclutar jóvenes que no tenían ese pensamiento y la filosofía marxista-leninista, que es lo que le da la convicción de que ellos son guerrilleros. Entonces, al no tener esa convicción, evidentemente no existe una disciplina dentro de la organización criminal y eso genera, al no tener disciplina, porque lo que nosotros tenemos que entender es que si el EPP llevó tantos años hasta ahora, es porque el EPP tiene una disciplina que no lo tenían los otros grupos. Hoy día el EML está extinto, están capturados el 100% y el resto cayó en combate, ¿verdad? Entonces, para nosotros son 2 situaciones diferentes y mientras el EPP no pase por ese proceso, siempre va a ser una amenaza para todos. Pero sí tenemos que tener en cuenta... Pero son todavía clanes familiares los componentes del EPP. Tenemos que tener en cuenta que haciendo un análisis rápido así, le tenemos como líder para nosotros hoy día, de acuerdo al análisis que estamos haciendo, a Manuel Cristaldo Mieres, que es el fundador y que está unido y que es pareja sentimental de Liliana Villalba Ayala, también hermana de la familia Villalba Ayala. Tenemos que tener en cuenta que tenemos fotografías y videos de la presencia del hijo de Osvaldo Villalba, también de las primas, de las hermanas de él, o sea, siempre sigue siendo un núcleo familiar, pero sí también... pero van captando también a jóvenes de la zona. Nosotros hoy día no podemos, voy a ser irresponsable, don Carlos, al decirte a cuánto pudo haber crecido. Nosotros teníamos en un ejercicio constante que hacemos con fuerzas militares, que es el conteo del enemigo, en donde las burbujas de inteligencia nos sentamos a hablar y poder decir, bueno, según tu informe de inteligencia, ¿cuántos son? Y así sucesivamente. Entonces nosotros teníamos una cuantificación después de la muerte de Osvaldo de 12 integrantes aproximadamente. Y bueno, hoy día, y sabemos también que el EPP va en las zonas vulnerables donde de repente no existen todos los medios necesarios y utiliza esa situación. Eso está escrito en el manual del EPP. Alcides vio... A los descontentos. Ya vio en su momento, también eso lo escribió varios otros próceres criminales como ellos también. Y un punto muy importante que es el tema del adoctrinamiento de los pueblos originarios. Los pueblos originarios siempre fueron un lugar importante para él porque ellos captaban. Nosotros capturamos a uno de los integrantes importantes, él a Johnny, en Villeta, cuando por medio de un trabajo de inteligencia con fuerzas militares los capturamos. Ya fue condenado por la ley especial de terrorismo y entrevistas con él, por ejemplo, nos contaba, ¿verdad?, cómo fue el resultado. Pero lo que pasa es que la gente de los pueblos originarios no son tampoco tan disciplinados, no están acostumbrados. Entonces, la deserción de este tipo de gente era mucho. Entonces ingresaban y salían.
y eso también nunca hizo que el EPP tenga consistencia, y fuerza, ¿verdad? ¿Y por qué le utilizan a ellos? Porque ellos están amparados en una ley especial. Sabemos que en un contacto armado siempre es complicado las consecuencias jurídicas que pueden acontecer cuando vengan eso, y es lo que ellos buscan: debilitar a los organismos de seguridad, debilitar al Estado, utilizar los medios legales que tiene para poder seguir atacando y desmotivar a los que realmente están desmoralizar a los componentes de las Fuerzas Armadas y policiales. En ese sentido, y está bien escrito en el manual del EPP, en el segundo manual del CIES Oviedo, ¿verdad? El tema de lo que nosotros seguimos buscando, de los secuestrados que estamos buscando, ¿verdad? Ni aunque estuvieran en última instancia, esa es una moneda de cambio que tienen estos grupos terroristas, y ellos creen todavía que en algún momento dado ellos pueden sentarse a analizar, a negociar con el Estado paraguayo la situación de sus integrantes que hoy día están condenados, ¿verdad? Y bueno, son varias son las cuestiones que reúne a todo lo que es el EPP en su entorno. Ahora, ¿y por qué Canindeyú ahora? Tenemos que tener en cuenta que si bien el EPP históricamente conoce mucho lo que es Caguazú, vino por Canindeyú, se fue por San Pedro, estuvo Concepción. Sí. Son unos corredores de movilidad que históricamente ellos estuvieron. Según lo que nosotros pudimos analizar de la documentación encontrada, sabemos que ellos conocen bastante bien y siempre tienen lugares, caletas equidistantes que van dejando años atrás para que cuando sea necesario puedan ir buscando, ¿verdad? ¿Y siguen teniendo contacto y amistad, entre comillas, con los narcos, con los grupos narcos de estas zonas? Nosotros no tenemos todavía un elemento concluyente sobre eso. Hay hipótesis, pero no tenemos un elemento, un hilo conductor para que podamos justificar que eso pueda ser cierto. Pero es importante, y te agradezco, don Carlos, si bien ellos no tienen contacto con grupos criminales, porque eso está dentro del manual del EPP, con grupos criminales o con gente que haya estado preso, ellos deciden no tener, porque puede ser una vulnerabilidad por ellos, para poder llegar a ellos, porque ellos dicen que a los criminales les interesa solo el dinero. Y es una oportunidad, sabiendo que hay campañas de recompensa, hay formas que nosotros estamos tratando de... Claro, les pueden vender. Les pueden vender. Les pueden vender, Así, sí. eso es justamente la barrera que ellos ponen para que no puedan sentar vulnerables. Y eso es disciplina, eso es lo que estuvimos hablando, ¿verdad? Pero también tenemos que tener en cuenta que el EPP no solo son los 12 tipos o los 15 que están allá. Lo que nosotros pudimos ver en base a estos 2 últimos años, que la persecución a su ala internacional, la que hicimos nosotros en su momento con los allanamientos en Buenos Aires, con la Interpol, con los juzgados federales. Imagínate, Carlos, y eso es para que la gente también pueda hacer su análisis. En menos de 60 días, o 3 meses, 90 días, sus integrantes estuvieron en 3 países diferentes. Más de 11 criaturas y más de 5 adultos. Y tienen protección, y tienen vía de salida, y tienen contactos que los puedan sacar de la Argentina, que los sacaron de la Argentina. Lo llevaron a Bolivia. Y lo llevaron a Bolivia, y después, ¿por dónde están ahora? Venezuela. Venezuela. Están por Venezuela. Hay muchas cosas que lastimosamente todavía no podemos estar socializando más todavía por una situación que está dentro del proceso investigativo a cargo del Ministerio Público, ¿verdad? Pero Carlos, si en algún momento dado desclasificamos las informaciones que estamos teniendo en cuanto a sus vínculos, uno puede decir qué tanto pudieron haber llegado estas personas que están en el monte. O sea, evidentemente... El contacto, es decir, con el gobierno argentino tuvieron que tener un contacto muy fuerte para que permitieran que pudieran salir de la Argentina, sin que se sepa para dónde fueron. Pero, don Carlos, estuvieron más de 10 años con, primero, una documentación, segundo, con ayudas sociales. Todos tenían sueldo del Estado, los chicos tenían escolaridad. ¿Subsidio del Estado tenían de Argentina? Todos. Encontramos en el allanamiento que se hizo, encontramos tarjetas de cobro de algunas de sus familiares. Impresionante. La casa donde vivía Miriam era una casa que fue dada, son casas que hacen que hace el gobierno provincial
y le entregan a la gente necesitada, pero tenían aire acondicionado, internet, era de 2 niveles, era un dúplex que acá por lo menos... Impresionante cómo el crimen organizado está organizado, comisario. Y a nivel internacional Ahí más. a nivel internacional tiene relaciones estrechas. No podemos, y el hecho de cómo... Y con muy altas autoridades, ¿eh? Y mira, te puedo decir algo, Carlos. El Supremo Tribunal de Bolivia quita una orden de captura sobre las personas que nosotros solicitamos en su momento, porque acá nosotros también tenemos que tener en cuenta que en ese tiempo que los ubicamos nosotros en Argentina, se hizo un trabajo coordinado con el Ministerio Público, con la Unidad Especializada de Asuntos Internos, que movilizó Cancillería, Corte Suprema, a sus pares de Argentina, a sus pares de Bolivia. Nosotros, cuando salieron de Argentina, no teníamos idea de dónde se podía ir. Entonces, como había una restricción de Interpol, porque nosotros no podíamos alzar la circular roja de Miriam Villalba Ayala. No podíamos alzar, ¿por qué? Porque ellos denunciaron al Estado paraguayo y ellos le dieron el tinte político. Claro, de perseguidos políticos. Entonces la Interpol es bien claro, por persecución de raza o por política ellos no levantan. Entonces tocó hacer un trabajo donde gente de Paraguay tuvo que ir a Lyon, se hizo una videoconferencia con los jueces de acá, explicándole de que eso no era así. Entonces, mientras Lyon, y para lanzar la circular roja, pasaron meses. Sí. Es más, cuando nosotros estábamos en ese trámite, llega informaciones de pedido de sus partes, por parte de Interpol, para saber cuál era la situación legal de ellos. Pero bueno, una vez que llegan a Bolivia, el ministro del Interior personalmente hizo las gestiones con sus pares allá, se habló con el Supremo Tribunal, se quitó una orden de captura. Y a diferencia de los otros países, el Supremo Tribunal dice que una vez identificadas, capturadas, deberían guardar reclusión hasta tanto se pueda estudiar la situación legal. Claro. O sea, era para nosotros lo más importante, independientemente que después lo liberen, irán a estar a cargo del resguardo del Estado boliviano, ¿verdad? Esa orden de captura jamás se pudo efectivizar, sabiendo, identificándole, porque se hizo un trabajo en Excelentes conexiones, es impresionante. Después de... Esto es político. Estas conexiones son políticas. No hay ninguna duda, don Carlos. O sea, es evidente. Mira, con decirte que después de una requisa que se hizo en una de las celdas de una de las integrantes acá en Paraguay, y por medio de una extracción que hace el Ministerio Público que estamos analizando, se le veía paseándose en los teleféricos en La Paz. O sea, con una vida totalmente relajada, normal y tranquila, normal, con trabajo parte de los integrantes, ya escolarizada algunas de las criaturas. Cuando ya estábamos por hacer la operación, desaparecen y días... ¿Y quién filtró? Bueno, eso está todavía dentro del proceso investigativo, don Carlos, pero sí está interesante. Pero hasta que aparece en Venezuela. En Venezuela la Interpol los vuelve a capturar y ya estaban con sus carnet de refugiado que lo dio con ARE Venezuela. Con ARE Venezuela. Y ahora hay una guerra jurídica para poder ver, o sea, entonces, si bien, como le dije, el último acontecimiento sí es una cuestión, una responsabilidad nuestra, de las cuales no podemos quitar la nalga a la jeringa, ¿verdad? Pero sí seguimos trabajando. Para nosotros, el hecho del cómo ocurrió, podemos decir de que al no haber cometido la misión principal de lo que ellos quisieron hacer, nos damos cuenta que son gente que están empezando, gente sin experiencia, por todos los errores que se cometió, ¿verdad? Ajá. Bueno, comisario, ¿qué pasa con el caso Pecci? Bueno, eso, don Carlos, me voy a excusar un poco porque eso está a cargo del Departamento contra el Crimen Organizado. Sí, como usted estuvo en Colombia, estuvo siguiendo... ¿Por qué paró acá? Usted, es decir, ¿por qué allá actuaron rápidamente, detuvieron, condenaron? ¿Por qué acá no pasa nada? Es decir, la información tuvo que haber salido de acá, es decir, el daño tuvo que haber sido causado a una estructura acá que operaba internacionalmente. Es decir, usted como investigador también, porque los policías son investigadores también, ¿qué cree que pasó? ¿Qué cree que pasa acá en nuestro país? Mira, don Carlos, yéndote a la primera parte de tu pregunta en el sentido de por qué Colombia actuó más rápido, ¿verdad? Siempre, y en todos los casos de homicidio por encargo, lo que sea,
llegar a los autores materiales siempre es mucho más fácil que llegar a la autoría intelectual. El llegar a los autores materiales, como ocurre acá. Nosotros acá, por ejemplo, ocurre un caso de sicariato en Asunción. Pero saber quién ordenó ya es otra cosa. Y es una cuestión muy compleja, porque se dependen de muchos otros factores. Y a veces no solo nosotros nos podemos enfocar en la declaración o en lo que aporta, en la información que se suministra de parte de la gente, ¿verdad? Pues eso tiene que volver a buscar elementos materiales que tengan que sustentar esa cuestión, ¿verdad? Entonces, la verdad que en esa época el señor presidente de la República dispuso que vaya un equipo multidisciplinario. Fuimos gente de crimen organizado, nosotros, yo personalmente y gente de fiscalía. Y se trabajó, estuvimos casi más de un mes. Sí, recuerdo. El trabajo fue fundamental. Son técnicas también, como nosotros en el DAS y la gente de crimen organizado tiene una doctrina colombiana muy importante. Fue hablar en el mismo lenguaje y utilizar las mismas técnicas de investigación. Y bueno, ya después cuando se hicieron todos los trabajos periciales y se trajeron las testimoniales acá, eso queda neta exclusivamente a cargo del Ministerio Público y por una razón misional quedó a cargo del Departamento de Crimen Organizado, ¿verdad? Bueno, pero de todas formas, alguien de acá tuvo que haber dado, o alguien perjudicado acá por lo que hizo Pechi, alguna detención, alguna investigación realizada, tuvo que salir la orden para matarlo. Y bueno, estamos en eso. Yo creo que esa investigación va a continuar. Es imposible que no continúe. Lastimosamente, no todos los procesos investigativos tienen la misma celeridad. A veces para nosotros un caso de secuestro lo quitamos en 24 o 48 horas, a veces nos llevan meses y los procesos son así. O sea, lastimosamente, y más todavía que tenemos que tener en cuenta que acá tenemos una cuestión de territorialidad en cuanto a dónde ocurrió y bueno, pero yo estoy convencido, estoy seguro de que esto va a seguir. Ajá. Comisario, ¿se siguen realizando secuestros express en nuestro país? Estamos ya casi un año, don Carlos. Los últimos casos de secuestro express que tuvimos son en la zona de Capitambao, la zona de Amambay, y más eran por unas cuestiones de gente dedicada a la plantación ilegal de marihuana, que cuando hay, y eso es un fenómeno que ocurre, así como los estudiosos del delito dicen el efecto globo, cuando vos apretás acá se va a otro lado. Bueno, ¿cuál es el fenómeno que pasaba en la zona de Capitambao y sus alrededores, verdad? Que cuando había mucha presencia del Estado en la erradicación de las plantaciones ilegales de marihuana, estas personas, como eran lo único que sabían hacer y se dedicaban a eso, lo que hacían era tratar de jugarse por el caso del secuestro express, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces tuvimos varios, pero ahora ya todos están capturados. Por suerte no tenemos nada. Tuvimos el último intento de secuestro de un colono menonita hace como 6 meses atrás en Río Verde, sí, pero después de eso no estamos. Nada. Por suerte. Ajá. ¿Y el crimen organizado y el sicariato cómo está? Yo creo que hace meses realmente no le estaba prestando atención a esa arista de lo que es el crimen organizado, pero tengo entendido de que está bastante manejado. Hay mucha presión nosotros tenemos que tener en cuenta que, y eso te puede decir cualquier criminólogo, cualquier estudioso o cualquier estadista, de que uno mirando el mapa del Paraguay y haciendo un análisis de las muertes violentas, muertes por encargo, el departamento que más infló nuestra técnica es el departamento de Amambay. Si uno dice, le quitamos a Amambay de Paraguay y hacemos un análisis de las muertes por encargo, muertes violentas, podemos decir que nosotros no vamos a llegar ni al segundo dígito por cada 100.000 habitantes. Entonces, ya con el trabajo que está haciendo allá la Policía Nacional, que envió los grupos tácticos que estaban trabajando en la FTC y el trabajo coordinado con algunos de los SAP, yo creo que se redujo bastante. En relación a los años anteriores. Haciendo un análisis en este primer, podemos cerrar el primer semestre de este año versus los semestres del año pasado. Yo creo que estamos no puedo hablar de número, don Carlos, pero por lo menos la sensación es esa. Ahora, ¿y cómo está el tema de la justicia? Es decir, los policías detienen a los delincuentes, pero muy pocos son condenados. Muchos incluso están presos sin condena. Sin condena, ¿verdad?
¿Cómo ven ustedes los policías, el accionar de la justicia en ese sentido? ¿La Fiscalía y la Justicia les satisface el trabajo que realizan o no, sinceramente? Don Carlos, yo puedo hablar de mi área, ¿verdad? De que manejamos secuestro, terrorismo y extorsión, ¿verdad? Pues nosotros en las unidades especializadas, que es tenemos que tener en cuenta tanto la Policía Nacional como el Ministerio Público, las unidades especializadas tienen otra visión, otro criterio y los fenómenos criminales sobre los que se trabaja son diferentes, ¿verdad? Entonces, yo no puedo opinar en este momento de lo que ocurre en una comisaría o la gente de prevención que están haciendo, pero yo por lo menos lo que estoy viendo es que las unidades especializadas, porque el modelo que nosotros estamos utilizando hoy día de hablar con los fiscales y con los jueces especializados se investiga, se baja sobre la mesa, se analizan los elementos para poder operativizar. Anteriormente yo creo que, no hace más de 10 años... Para la operatividad no hay problema. Ahora, pero en el juzgamiento ahí ya es otra cosa. Porque me imagino que no va a ser satisfactorio para ustedes llevar una investigación, hacer todo lo que tenían que hacer y después no le condenan. No, es frustrante, pero yo creo que por lo menos en mi área, como le estoy diciendo, en la unidad especializada, esos casos son menores, ¿verdad? Yo creo que sí, eso se podría sentirse en aquellas fiscalías que trabajan con las comisarías, ¿verdad? Que también tenemos que tener una cuestión. Nosotros en la policía también tenemos muchas limitaciones en el momento de presentar las cargas probatorias, porque como la Policía Nacional se trabaja en la parte investigativa y en la parte de prevención, la gente de prevención lo que hace es trabajar en los casos de flagrancia. Y ante los casos de flagrancia es diferente. Es diferente, entonces, claro. Pero yo creo que sigue viendo ese proceso de adaptarnos un poco. No es fácil, siempre hay necesidad en ambas instituciones, ¿verdad? Pero en lo que concierne a la unidad especializada con quienes me tocó trabajar a mí, tanto fiscales como jueces, es un proceso lindo. Pero tenemos que tener en cuenta también, don Carlos, que en el juzgamiento ya se analizan otras cuestiones, ¿verdad? Por ejemplo, hoy tenía que haber estado en Ciudad del Este para la declaración del caso del secuestro de Sandra Maceda, esta ciudadana paraguaya que fue secuestrada y que la liberamos estando en el monte sin haber pagado nada y los capturamos a los autores materiales. Hoy se está juzgando y ese juzgamiento está llegando casi a un mes. Y hablando con el fiscal, hablando con la gente que estuvo declarando, con mi gente, tenemos también que tener en cuenta que no es fácil el trabajo que hace la defensa, porque también hoy día tenemos que entender que tenemos muy buenos abogados en la defensa, que en un juicio oral uno pelea. Con las chicas, conocen todas las chicanas día y por haber. Sí, definitivamente. Dígame, ¿usted está haciendo un curso de diplomacia? No, ¿por qué? No. Comisario, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Y sabe que el péndulo siempre tiene la prioridad para cualquier cosa. Muchísimas gracias. Al comisario Nimio Cardoso, jefe antisecuestro. ¿Qué le parecen los docentes que estafaron, que cometieron una estafa, un fraude? ¿Deben tener una segunda oportunidad o no? Yo creo que todos necesitamos una segunda oportunidad. Bueno, vamos a ver qué piensa Federico Mora a la vuelta de la pausa. Bueno Bank vino a reescribir la forma en que vienen haciendo las cosas. Un banco que no te suma complicaciones sino más beneficios, atendiéndote las 24 horas, los 7 días de la semana de manera presencial y digital. Pensamos distinto, porque en Bueno Bank lo único que importa es que el grande seas vos. Grande es el que hace todo lo que quiere desde la app. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Broncogalén Jarabe alivia todos los síntomas de la tos. Broncogalén es también fluidificante y expectorante. Eso es Broncogalén Jarabe. Todo lo natural en un solo producto y un solo producto para toda la familia. Además, no tiene azúcar. Atendé bien. Ambaú, eucalipto, miel y limón, oreco paité. Ah, y no te olvides de la presentación cómoda y práctica. Broncogalén Spray. Y con la misma fórmula y con sabor a miel. Broncogalén Spray. Te soluciona las situaciones incómodas porque lo podés sacar y usar en donde sea. Carteras, bolsillos, etc. Broncogalén, paraguayo y teja naturalete.
es de Laboratorio Galeno, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Bien, ahora estamos en comunicación vía Zoom con el doctor Federico Mora, viceministro de Educación. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Un saludo para vos y para toda tu audiencia. Para mí un gusto siempre estar en tu programa. Igualmente, Federico. A ver, vamos a comenzar por lo más reciente. La concejala de Lambaré, la esposa de Arévalos, anunció que probablemente haga una denuncia en la justicia en contra tuya. ¿Qué decís a eso? No te estoy copiando, Carlos. Bueno, vamos a ver si recuperamos el contacto. ¿Me escuchás? Ahora te escucho. Sí, te decía que la esposa del exdiputado Arévalo anunció hoy en los medios que podría iniciar una demanda en tu contra. ¿Qué decís a eso? A ver, Carlos, me parece importante iniciar con tu pregunta, ¿verdad? Yo no creo que estos tengan que ser hechos, sucesos que tengan que personalizarse. Aquí hay una denuncia que la hacemos como Ministerio de Educación y Ciencia, Sí. con una evidencia en mano desde la formalidad de la asesoría jurídica. Esto no es una situación de Federico Mora tomando medidas o Federico Mora considerando esto o aquello como para que se den reacciones en este sentido. Me parece que en todo caso las explicaciones se deben dar en el marco de una investigación a la Fiscalía con los descargos correspondientes, Sí. y manejarse bajo ese canal. Yo no tengo pero ninguna intención de entrar en una situación que esté por fuera de lo institucional, porque las medidas que también hoy estamos llevando lo hacemos desde ese punto de vista, por supuesto, Carlos. Ahora, todo lo que se denunció acerca de la participación de los institutos de El formación, audio nuevamente. te decía que todo lo que se descubrió y se publicó acerca de las conversaciones de la señora con sus alumnos, eso está todo registrado. Ahora, ¿cuáles son las pruebas que ustedes contundentemente tienen acerca de los que están en su instituto de formación y que pasaron el examen pero que ahora tienen que volver a rendir? A ver, hay dos denuncias, Carlos, en este momento. La primera de ellas es la documentación desde el ministerio. ¿Qué es lo que enviamos desde el ministerio? Bueno, por una parte, los resultados, los patrones, las anomalías y las comparaciones entre institutos donde no se identifican estos patrones y aquellos donde sí. Se envió también toda la documentación de los que hicieron parte del proceso, de los aplicadores de cada centro, de cada aula individualizado. Se envió la información, por supuesto, de quienes asistieron a los exámenes, los 2.339 listados, jóvenes listados. Y se enviaron también, Carlos, 9 denuncias que habíamos recibido en el sistema dentro del periodo de 48 horas, que es lo que se abre posterior al examen para este tipo de descargos, donde postulantes de diferentes puntos del país, de diferentes centros de aplicación, nos dicen, ojo, nosotros sabemos que se estuvo dando ayuda a viva voz. Y esos casos están plenamente identificados también con su cédula, con el lugar de recepción de la información. Es decir, hay toda una lista de documentación muy ordenada con un informe remitido por asesoría jurídica. Esa es la primera denuncia. La segunda denuncia la hacemos a partir de los chats, Ajá. donde de alguna manera lo que hace es complementar, porque pareciera va al otro lado. Es decir, la primera abarca los resultados que generó y pareciera que esta segunda brinda información sobre cómo pudo haberse dado ese proceso que derivó en estos resultados. Entonces, son dos denuncias. En la segunda sí hay, digamos, esta información que denomina al grupo del chat,
que es esta asociación llamada ASIFODOPA, Asociación de Institutos de Formación Docente del Paraguay, cuya presidenta es la señora Carolina González, quien es la persona que, según lo que se expone en los chats, es quien reenvía y facilita la información de los resultados. Reenvía y facilita los resultados. El audio, por favor, Carlos. Sí, no, a ver, facilita y reenvía los resultados. Impresionante. ¿Y cómo pudo acceder a los resultados? ¿Cómo se filtró todo eso, Federico? Bueno, ahí yo creo que se pueden dar varias hipótesis, y digo hipótesis porque eso se tiene que reconstruir. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos? Un dato importante, llamativo, es esa denuncia de la ayuda a viva voz, sí, que identificamos con 9 denuncias de diferentes puntos del país. Ahora, también nosotros vemos en los chats las horas. Las respuestas comienzan a circular a las 9:10 de la mañana. El examen inició a las 8. Entonces, una posibilidad puede ser, o pudo haber sido, que se tomó un examen, se contestó, de ahí se reenvía a este grupo las respuestas y de ahí se redistribuye en red a los diferentes centros de aplicación del país, porque los aplicadores sí tenían el acceso a su teléfono celular. Por supuesto, no los estudiantes. Entonces, claro, ahí es donde se puede hacer una unión con esa denuncia de nosotros escuchamos las respuestas a viva voz dentro del aula. Entonces, estos son los elementos, por supuesto, Fiscalía tiene que hacer su trabajo. Yo te cuento que ya mañana fue citada la directora general de formación del educador del ministerio, va a ir en compañía de la asesoría jurídica para prestar ya su declaración con toda la información. Y nosotros desde el ministerio estamos realizando nuestra investigación interna que puede derivar en los sumarios correspondientes y por supuesto toda la apertura para colaborar y para brindar la información que corresponda. Ajá. Bueno, ¿y cuántos de los alumnos de la institución, de los institutos de formación docente de la señora o de la familia González Arévalos participaron? ¿Cuántos alumnos de sus institutos salvaron, entre comillas, el examen? A ver, no sabría el número de cuántos estudiantes. Lo que sí tenemos es que ASIFODOPA agrupa a más de una veintena de institutos de formación docente. Pero también aquí se da una situación, Carlos. Nosotros consultamos en el mes de marzo a ASIFODOPA que presente la documentación al ministerio de a quienes representa y haga su registro correspondiente. Ellos nos contestaron de que esa información no la van a brindar. Entonces nosotros hoy no sabemos exactamente cuáles son los institutos de formación docente vinculados a la asociación. Y también hay que decir, ellos no se registraron en el MEC como instancia que pueda tener interlocución activa con el ministerio. Entonces es una agrupación básicamente hoy de uso interno doméstico dentro de sus asociados. Nosotros vemos que hay una lista de 20 instituciones de formación docente privadas involucradas en este escenario, pero todo eso tiene que ser parte de la investigación porque también hay que decir, Carlos, dentro de estos chats se identifica a gente de diferentes institutos de formación docente. Exacto. De Carapeguá, de Coronel Oviedo, de diferentes puntos del país con nombres también. Y hay también fotografías que fueron pasadas dentro del grupo indicando o dando reporte de lo exitoso de la jornada. Entonces vemos que no es solamente una persona. Sí. Una persona es quien reenvía los resultados, pero la recepción es grupal en ese sentido y el chat cierra el día domingo con las calificaciones ya culminadas. Entonces va desde las 6 de la mañana del día sábado
hasta la madrugada del domingo en que cierra el proceso. Ahora, entonces, Federico, ¿se puede decir que es una asociación para delinquir, El entonces? audio, por favor. ¿Me A ver. repetís, Carlos, por favor? No, que es una asociación para delinquir, entonces. Y es lo que se puede pensar, Carlos, porque hay que decir, acá hay un alcance. Primero, el examen se realiza en 22 puntos del país. 13 centros de aplicación están involucrados, más del 50%. Y el alcance de estudiantes de los 5.100 y pico que se presentaron, 2.339, el 45% está involucrado. Y en total, 28 institutos de los 77 de formación docente. Entonces, es muy difícil no pensar de que haya sido premeditado. Ahora, yo lo que no quiero es caer en afirmaciones, como se dice, anticipadas. Hay un trabajo que hay que hacer. No me quiero ganar denuncias en ese sentido por anticipar afirmaciones, pero vemos que hay una documentación, vemos que hay un hilo conductor, vemos que hay patrones y vemos que hay personas listadas dentro de este proceso. Ajá. Bueno, 45%. Y teniendo, Federico, ¿te parece justo? A ver si ¿te parece justo que el 45% que cometió fraude tenga una segunda oportunidad? Sí, el audio, Carlos, por favor. A ver si podemos... ¿Me escuchás ahora? Te pregunto, ¿por qué darle oportunidad a ese 45% que cometió fraude y que festejó posteriormente y con los chats y compañía, usted festejó haber hecho fraude? Y son los que en el futuro tienen que educar a nuestros chicos. Sí, a ver, yo creo que es muy válida, Carlos, la pregunta. Lo que nosotros vemos es que aquí se da una preparación en ese sentido. Hay un incentivo donde el Instituto de Formación Docente es el más interesado en el resultado del estudiante porque de ahí capta estudiantes. Gana plata. Entonces lo que nosotros podemos pensar es que se da un escenario donde el estudiante, desconociendo, dice, recibe un mensaje donde le dice, esto es así. Nosotros brindamos esta asistencia. Nosotros vamos a acompañarte en el proceso. Nosotros ya te preparamos y te llevamos al examen de la mano y de la mano vamos a salir nuevamente porque vas a ser nuestro estudiante, pero así se da esto, así funciona. Entonces, lo que nosotros vemos es que sin duda hay una situación ética, pero también puede darse la oportunidad de una reivindicación y de un aprendizaje. Por supuesto, Carlos, tienen que pasar la prueba. Entonces, tiene que pasar. Ahí hay una conversación, nosotros lo hablamos con el ministro en ese sentido. Nos parece que corresponde brindar esta oportunidad y luego los resultados van a salir en qué tantos aprobados o no, pero también quienes se presentan, Carlos, van a ser quienes efectivamente tienen una vocación. No creemos que se presenten todos, pero sí ya sabemos de grupos que se están preparando para el 24 de mayo. Ajá. ¿Y cuándo crees, Federico, cuándo crees que se pueda tener el listado completo de a qué instituciones pertenecían los que hicieron el fraude? Bueno, si escuché bien tu pregunta, Carlos, me hablabas de plazos. Exactamente. ¿En cuánto tiempo se podrían saber quiénes fueron los que cometieron fraude y de qué institutos provienen? Lo que nosotros creemos, Carlos, es que así como la información fue saliendo, eso va a seguir avanzando. ¿Por qué? Porque se presentó para investigación el listado de absolutamente todos los aplicadores en cada aula. Entonces, se va a sentir la presión, Carlos, de cómo se armó esto. Estamos hablando de 22 centros, 13 afectados, y donde cada uno de ellos tiene por lo menos 10 aulas de aplicación. Entonces estamos hablando de por lo menos 100 personas listadas, plenamente identificadas, que deben ser citadas. Entonces nosotros sí confiamos en que el proceso va a ir generando la información misma de todo este entramado, de toda esta red. Ahora, ¿y también hay que decir,
Me parece que en la medida en que la información se visualiza, se visibiliza, el escenario mismo va generando una presión, porque también hay que decir, nosotros venimos de un escenario donde también el año pasado se filtró el examen para el acceso al aula del ministerio y tomamos también la misma decisión de suspender y posponer la fecha. Y hoy estamos en esa misma, pero yo creo que con mucha más información que el año anterior. Entonces, creemos, Carlos, confiamos que así como estos 9 estudiantes dieron en su momento su información, así como luego los chats salieron, también cuando la investigación tome forma y cite a los aplicadores de cada punto del país, esto se va a ir abriendo y se va a ir amplificando en detalles. ¿Y cuántos funcionarios del Ministerio de Educación estarían involucrados en el fraude? ¿Hay alguna posibilidad de saberlo? Y mira, Carlos, esa es una situación que también, por supuesto, nos preocupa y de la que nos estamos ocupando, ¿verdad? Hay una investigación interna que debe generar los sumarios correspondientes. Yo no puedo hoy decirte que no hay información que se filtra. Sabemos que sí hay, Carlos. En diferentes niveles, en diferentes direcciones, en diferentes ámbitos. Inclusive me llegaban mensajes diciendo se está atento en tal dirección porque por ahí pasa la información a nivel de la denuncia que estábamos presentando para conocer de antemano los detalles de la denuncia. Entonces, este es un tema complejo. Nosotros creemos que desde el ministerio y con el ministro lo hablamos, estamos en el camino correcto. Fue la indicación también que recibimos del presidente y hay que llevarlo hasta los últimos detalles. Sí. Este es un proceso que yo creo que todavía va a traer mucha más información y eso tiene que derivar también en consecuencias, porque hay que decir, Carlos, el ministerio tiene las atribuciones para suspender actividades en los institutos de formación docente. Perfecto. Muy bien, Federico, muchísimas gracias por estar allí. No sé cómo está el partido y espero que estés tranquilo esta noche. Sí, te sacamos un poquitito del sufrimiento que podías haber tenido mirando la televisión. Un abrazo, Federico, y gracias por estar allí. Yo creo que ambas situaciones están muy complejas, Carlos. Un abrazo para vos y un saludo a la audiencia. Muchas gracias. Federico Mora, viceministro de Educación. Y así llegamos al final de otra edición del Péndulo por Unicanal. Gracias por estar de sus casas con nosotros. Hasta el próximo miércoles.